Bueno, mira, Diana, yo te dije lo que yo creo. Yo, si eres además la Diana Fernández que yo conozco, pero puede ser que seas otra de todas maneras, yo creo que es indignidad. No llega a donde queremos, pero fíjense, de todo lo que hay ahí presentado, que hay alguna posibilidad de dar una guerra grande en la Cámara, que después se pueda derramar en el Senado, eso es lo que hay. Porque lo demás no hay nada presentado y por eso Verónica Escobar, la congresista de Texas, se hizo copatrocinadora de la ley. Bueno, señores, acuérdense que no nos ha llegado ninguna donación y hay que tratar de contribuir a que nuestro programa levante y que podamos hacer esto para poder mantener el programa y tener el estímulo que eso significa. Hay unas cuantas personas conectadas, les agradezco que eso ocurra. Entonces les decía, Felipe, no me metan en esa candela. Lo que me subiste ahí, no me lo vayas a poner Si hacen la pregunta, yo te dejo que lo suba, pero no así. Un primo que tiene Felipe ahí que siempre quiere recordarlo. Entonces, aquí está. Mi familia es muy orgullosa que mi primo hermano Felipe lo esté ayudando en la transmisión. Bueno, vamos a subir un momentico la jodera que hay entre Felipe y aquí está el mundo que dice que está con Felipe Calderón, el expresidente de México. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir en nuestra jugada. Es un chiste que ya tú sabes que eso sigue, ya esto pica y se extiende. Bueno, ¿qué yo creo que es importante aquí poner sobre la mesa? María Corina dijo Jorge Ramos, que es un periodista que es muy curioso, tiene mucha popularidad, pero que es campeón en camaleonearse también ahí con las cosas de Miami. Dice principios, pero cuando se trata de Miami, él no se aplica esos principios. Y yo siempre recuerdo que Jorge Ramos dijo que cuando fue a entrevistar a Fidel Castro, cuando él vio la mano de Fidel Castro sobre el hombro, él dijo que quería hacer sus preguntas, pero que no quería correr el riesgo de que su comunidad lo viera así, con una mano de Fidel Castro por arriba, porque en su comunidad, donde viven muchos cubanos dolidos, lo matan. Aquí voy a decirlo con toda claridad, Jorge, para Jorge Ramos, si algún día él ve este programa, y yo lo digo donde quiera, que varias veces lo he repetido, si en tu comunidad te matan por tener una entrevista, hacer preguntas importantes a Fidel Castro y que él en el medio de la entrevista te ponga la mano por arriba, el problema importante que también tienes que resolver el problema de hacerle preguntas difíciles a Fidel Castro, que ya lo hiciste, pero tienes que resolver el problema de criticar tu comunidad. En cualquier comunidad en los Estados Unidos te tienes que janear que un periodista vaya y haga las preguntas que quiera y no te maten. Eso hay que decirlo con toda claridad. Si en una comunidad matan a un periodista por hacer preguntas, esa comunidad tiene problemas. Las bombas que han puesto ahí en Miami a periodistas es una vergüenza que debería haber cada persona que hablara de este tema, en lugar de pasarle por arriba, debería decirlo con toda claridad. En ningún lugar de este mundo está en línea con los derechos humanos esa observancia o esa genuflexión de andar diciendo que si esa fue la entrevista, él era joven, y entonces ahí creo que es el momento, mira, ahí le parece que Fidel le fue a poner la mano por arriba, se la puso, y entonces dice que en ese momento él se dio cuenta que tenía que hacer la pregunta rápido porque en su comunidad esa mano le costaba que lo podían matar. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar claro, en este sentido, el verdadero demócrata, el que se la pone de verdad por principio, no se compra, que hay que ser tolerante con eso. Tienes tus traumas, te pasaron cosas terribles en Cuba, tú vienes aquí y tú no matas a nadie por hacer preguntas. Para que quede claro. No la vamos a poner, no, ya esa la quería, porque el tiempo se va a prolongar. Vamos a hablar de lo que pasa. A raíz de lo que pasó el 3 de enero, ya se crea una agitación. Recuerden que ya había gente preparándose, ya tenían al puerquito en la cajita china y esto era barrer, era el sueño de la derecha. Y yo dije, ¿qué clase de error va a cometer mi país adoptivo? Debo confesar que no fue así.
hubo una negociación. Hay cosas que a mí me parecen ultrajantes. Esta cosa de estar interceptando barcos, tener una política de guerra, porque eso lo que hay es un acto de guerra con ese bloqueo naval, y todo, pero por lo menos dentro de esa irracionalidad y esa ilegalidad hay la racionalidad de no ir a comprarse que Venezuela es Panamá con Noriega, ni que el chavismo es el torrijismo de aquella época, ni que esto es Granada. Todo eso entró dentro de una lógica importante y parece que un informe de la CIA puso las bridas a un caballo que iba a ir por mal lugar. Y Trump, que es una cosa en su... Es un presidente peculiar, por decirlo de alguna manera, y parece que en ese caso tuvo la habilidad de no jugarse, el instinto de no jugársela a lo que quería la derecha cavernícola. Y entonces, como una ronda de consuelo, invitaron a María Corina, o parece que María Corina le pidió al que la propuso para el premio Nobel, que fue Marco Rubio, lo que sea, y ella fue a la Casa Blanca. Muy interesante que Rubio no estuvo presente o no aparece en el encuentro, ni siquiera de los grandes patrocinadores de María Corina. Dice Jorge Ramos que María Corina entró digna. Es la frase que usa Jorge Ramos, que quería decir, mira, puede ser, yo creo que ella fue y dijo, me va a recibir el presidente de los Estados Unidos, del lobo un pelo voy a ir como sea. Entonces ella entró por un lateral de la Casa Blanca, por donde entra mucha gente cuando va a encuentros ahí, estudiantes, por ejemplo, que van a visitar, gente por lo menos a mí me pasaba en Colombia, yo tomé una asignatura que se llamaba US Rolling Ball Affairs y nos llevaron a la Casa Blanca y entramos por uno de esos lugares así allí. Ella fue recibida en la oficina oval, lo cual se considera en términos políticos un recibimiento importante en el contexto norteamericano. ¿Qué pasa ahí en torno a esto? Que de nuevo se pone de manifiesto, pero ahora si en la Asamblea Nacional se puso de manifiesto un Capriles, un Timoteo Zambrano, un Henry Falcón, un Claudio Fermín, proyectándose y demostrando que había espacio para una negociación, un diálogo, un espacio de compartimiento de poder con sectores de oposición leal. Recuerden que en este programa, y esto soy responsable yo, Felipe no tiene nada que ver con esto, como línea editorial, nosotros pensamos que el destino de Cuba, el destino de los países de América Latina es construir espacio a la manera de lo que fue la modernización en muchos países europeos, en otros países del mundo como Corea del Sur, el propio Taiwán tiene elementos de eso, en el cual se construye unas reglas de convivencia en la cual gobierno y oposición aceptan que la soberanía es delegada, que es para un gobierno que es electo bajo normas de legitimidad, y hay la posibilidad de una alternancia en el poder, y para eso trabajamos. Fíjense, yo no dejé el IRRI, cuando terminé el IRRI, cuando trabajé para el gobierno, cuando renuncié a todo eso, sino en función de ideales que estaban ahí presentes desde 1994 en mi cabeza. Yo no sé si algún día las pueda lograr o yo las puedo ver, pero esas son mis líneas de pensamiento. Yo, siendo primer expediente, entre los primeros expedientes, no el primer expediente, los primeros expedientes, para decirlo, porque yo no me pude comparar con mis estudiantes, con mis compañeros, porque a mí me votaron del IRRI por 1 año y medio. Pero siendo eso, también sacrifiqué todo en función de una posición política que sí tenía entonces y sigo teniendo. Yo estoy seguro que ni en el gobierno ni en ningún lugar la gente se está sorprendiendo que yo no tengo nada que ver con el proyecto leninista, pero sí con un proyecto patriótico. Y yo creo que la manera de estructurarlo es creando espacios donde se entrene, se socialice un gobierno que esté dispuesto a compartir poder y una oposición leal que está dispuesta a darle duro, a defender fuerte la idea de la soberanía y los derechos humanos tal como los define el derecho internacional dentro de esa cajita. Yo no sé si se vaya a lograr, yo no sé si yo seré un equivocado para toda la vida, pero eso es línea de este programa. Eso no se vio en lo que se sabe de la conversación de María Corina con Trump, ni lo que dijo, que yo vi completa la presentación que ella hizo,
en la Fundación Heritage. Es muy curioso que ella va a la Fundación Heritage, que es la fundación cuyo proyecto 2025, que Trump guardó distancia, pero que tiene que ver mucho con lo que ha estado haciendo, la Fundación Heritage es la que en el proyecto 2025 insinúa, expresa las semillas de un supuesto retorno a la doctrina Monroe, de la cual no vamos a hablar hoy, vamos a dejarla pasar. Teníamos pensado hablar más en concreto, pero vamos a dejarlo ahí. Y ahí que hace María Corina es que ofrece el premio Nobel y su medallón. Y honestamente, desde que hizo esto, a partir de ahí, vámonos, no, Felipe, quítame eso ahí, no me gusta deshumanizarlo. Pero es evidente que desde que ella entró ahí, aquello fue barranca abajo. Pero barranca abajo. Ellos, primero, lo que llegó ahí a decir que, y lo dijo en la Fundación Heritage, que ella había llegado y le había aclarado al presidente Trump y todo, que con ella las compañías norteamericanas tendrían campo libre para la explotación del petróleo venezolano. Vamos a recordar que es que desde Juan Pablo Pérez Alfonso busque, googlee, haga un ChatGPT, estudie el libro el de Price, de Daniel Yergin, para que sepa que el nacionalismo económico venezolano fue de los primeros que empezó a cuestionar el abuso de las grandes compañías transnacionales, de las grandes petroleras, empezando por la Standard Oil, la Royal Dutch Shell, y que empezó a construir una alternativa que se llamó PDVSA. Y que eso fue un logro grandísimo de la política venezolana. Venir a Estados Unidos y ir al presidente y no decirle, mire, yo la fuerza mayor que tengo es a partir de quien soy, de que estoy conectada con el que yo digo que ganó las elecciones, lo que llegó a decir fue, van a tener campo libre, cuenten conmigo. Acuérdense, entonces explicó también que dentro de la lógica de ella, Delcy Rodríguez era la política de los chinos y ella era la política de Estados Unidos. Lo cual a mí me parece terrible. O sea, que la decisión política, el caso, ahí yo creo que ella le entregó un terreno político enorme, enorme. Vamos a aceptar, y yo creo que es verdad que hay unos componentes autoritarios en el chavismo, todo ese tipo de cosas, pero te digo, si entre el diseño de un proyecto autoritario que está diciendo en la Asamblea Nacional, vamos a dialogar, vamos a ver qué podemos hacer juntos, no solo los chavistas, sino los que están fuera del chavismo, pero son patriotas en esta etapa. Y del otro lado, la que viene dice, apóyeme, que yo soy la mujer de ustedes, el candidato de ustedes en el tema venezolano. A mí me parece que hay un abandono de principios tan centrales como la soberanía, el nacionalismo económico, la defensa de un estado de bienestar. Primero que todo, que los recursos que tienes son para tu pueblo, que es importante. Y después de esto, primero la acción política es prepararla, hacerla y después explicarla. La explicación que vino después no pudo ser más risible, porque empezaron a buscar un llamado precedente histórico. Fíjese que arriba está la foto de George Washington, el famoso cuadro de George Washington. Y entonces la explicación que da, por cierto, algunos de sus partidarios, ella no la dio bien la explicación completa, pero en algún momento algunos de sus partidarios empezaron a darla, y lo real es que si uno se pone a buscar, hasta ni se aprendieron bien la explicación que dieron. Según ellos, se trató de una medalla que George Washington le dio al Marqués de Lafayette con su cara, y el Marqués de Lafayette se la dio a Bolívar en 1823, creo que fue algo así. Para 1823, primero, el presidente Washington estaba muerto. Fíjense, estaba muerto. Por lo cual, lo que pasó no lo puede haber hecho el presidente Washington. Si usted busca en detalle, en artículos, la historia de la medalla, que después empezaron a cambiarla, tuvieron que salir corriendo y empezar a adaptarlo,
pero incluso en la Heritage Foundation no lo explicaron bien. O sea, imagínate, tú te vas a meter en esto de ponerle el Nobel y dárselo a Trump, cultivando su ego y todo eso, y no te da tiempo a prepararte bien en lo que vas a decir. Resulta que lo que pasó no fue eso. Resulta fue que la familia de George Washington, incluyendo un hijo adoptivo de George Washington, en 1820 y algo, ya está la lucha por la independencia en Sudamérica y él quiere expresar su solidaridad con la lucha por la creación de repúblicas en América del Sur. Es cierto que Bolívar tenía una relación con Lafayette, pero ya Washington, que había sido su gran amigo de Lafayette, y que esa medalla nunca se la dio Washington a Lafayette, la familia de George Washington es la que coge la medalla y se la manda a Lafayette, y sabiendo que Lafayette tenía un contacto con Bolívar, le mandó la medalla y otras cosas, entre otras cosas, un mechón de pelo que había de George Washington. Entonces, no es ni una medalla que George Washington le dio a Lafayette y dijo, mira, caramba, tú fuiste un gran libertador, y que entonces Lafayette dijo, esta medalla que me dio el padre fundador de los Estados Unidos, se la voy a mandar al padre fundador de América del Sur. Fue parte de un gesto de solidaridad de la familia de Washington. Pero ellos se mandaron a correr diciendo una narrativa ahí, lo cual demuestra que la montaron a la carrera. Y esto es importante también porque, señores, es muy, muy importante en la vida, cuando ustedes están metidos en estas cosas, de hablar de libertad, de patriotismo, de soberanía, de derechos humanos, de derecho internacional, tener un mínimo de seriedad, la que carece mucha de esta gente que están a la teta de los programas de la ley Helms. Y eso es lo mismo que pasa, parece, con alguna de esta gente. Ni se montan el relato correcto. Entonces, resulta que era Washington que le dio una medalla que tenía su rostro a Lafayette, y Lafayette que la tenía de caramba, el que debe merecer esto es Bolívar. No, eso fue abierto. Un familiar, creo que fue un hijo adoptivo de Marta y de George Washington, le dio la medalla a Lafayette, y Lafayette se la mandó para a Bolívar. Y sí hay un precedente que es del regalo de la medalla del Nobel. Primero, que eso no tiene nada que ver con el Nobel, eso fue otra medalla. Pero bueno, vamos a suponer que estuviera bien, pero que hubieran montado bien el relato. Entonces, sí hay un precedente de regalo de la medalla del Nobel, que alguien debió también averiguar sobre eso, porque hay quien ha vendido la medalla del Nobel para hacer una donación y todo eso. Pero regalo de la medalla del Nobel, hay un solo precursor que entregó su medalla del Nobel a un político. Y se trató del escritor noruego Knut Hamsun, que era muy admirado por Ernest Hemingway, que ganó el premio Nobel en 1920 y le mandó la medalla de regalo nada más y nada menos que a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Entonces, aquí habrían cosas que debieron haberlas pensado mejor. Pero aquí la vuelta era abrir la puerta, coquetear con el ego de Trump, y como dijo John Bolton, la medalla fue el precio de admisión. Muy interesante que Trump salió diciendo después, en una entrevista, creo que fue en el avión, que dijo que María Corina le había dicho que ella se la daba a él porque él se merecía el premio más que nadie, y que nadie en la historia había sido más merecedor del premio que Donald Trump. Todo esto después de lo que pasó en Venezuela el 3 de enero. El premio Nobel se supone que sea un premio para la defensa de la paz, el diálogo, el derecho internacional, y en el mismo momento en que el presidente Trump está diciendo que Groenlandia va a ser parte de los Estados Unidos por una u otra vía. Así pasó. Así pasó. Y
yo creo que era importante hacer estos comentarios y traer estos temas a colación. Vamos a coger la pausa y ya vamos para el último tema que vamos a cubrir hoy, que es el tema de Groenlandia y las posesiones que Estados Unidos y el presidente Trump han agitado en torno a la cuestión de la defensa de Groenlandia y la ocupación de ese país. Tomemos la pausa y volvemos enseguida.